pedir, por favor, compartir la pantalla. Bien, ahí está. Después de mucho tiempo estoy compartiendo, después de, no sé, 2 meses aproximadamente. Y bueno, esta semana, estos días atrás, pensábamos de qué manera podía compartirles lo que el Señor estaba hablando a mi vida o cómo me estaba sintiendo respecto al Señor. Y es ahí que junto con mi esposa, con Magú, pensábamos que algo tan presente del Señor durante todo el año pasado y durante el principio de este año es que a pesar de todos los problemas que ha habido, Él es fiel, ¿no? Por eso el título del mensaje hoy que dice, en toda tempestad, Él es fiel. Entonces, veamos un poco. El año 2020, el año que pasó hace no mucho, hace un mes, era como un año para el olvido, ¿no? Todos mis compañeros de trabajo, tanto la empresa como seguramente todos ustedes, me incluyo ahí, pensábamos que el 2020 pasó para algunos desapercibidos, para otros con muchos problemas, algunos estuvimos enfermos, otros peor, perdieron seres queridos muy cercanos, perdieron el trabajo. Tengo varios compañeros del trabajo, ex compañeros del trabajo ahora que se quedaron sin trabajo, que se quedaron con deudas. Un amigo de hace muchos años, hace poco tiempo, me comentó que fue el peor año, que él nunca pensaba vivir algo así. Quedó sin trabajo, su abuelo murió con COVID y lo desalojaron de la casa 2 veces el año pasado, de 2 alquileres diferentes. Y bueno, él estaba completamente desesperado por esa situación y al igual que él, la pandemia vino a veces a agravar los problemas que ya había en muchos hogares, ¿no? Había problemas familiares, problemas en padres con hijos, esposos con esposas y un montón de problemas que teníamos ya en la vida normal, entre comillas, que ya ha quedado hace tanto tiempo, y la pandemia vino a agudizar todo eso que pasó. Entonces el 2020 como que lo lanzamos y todos estábamos esperanzados que el 2021 iba a dejar todo eso para atrás, ¿no? Que todo eso había pasado y todo se proyectaba para ser un año con mucha mejora. Es tanto así que a finales del año pasado el tema de la pandemia como que decayó tanto, todos se habían olvidado de la pandemia, ya se liberaron muchos comercios, se liberaron las salidas, las vacaciones, pudimos viajar muchos, pero ahora vemos que ya un mes que ha pasado del 2021 y hay una incógnita grande, ¿no? Sobre el año. No sabemos si va a ser igual, si va a ser peor, si va a mejorar, en qué aspectos va a mejorar. Todavía la economía no mejora. Los que no han resuelto los problemas familiares van empeorando más con la crisis y los problemas de salud. La crisis en salud se está agravando en todo el mundo y la pandemia como que está pegando con más fuerza y está dando un coletazo mayor que el del año pasado. Y entonces el 2021 que se veía al final como una esperanza, como que todo volvía a la normalidad, todos salíamos a flote y teníamos todo lo pasado como un recuerdo, ahora parece que es algo que va a ser más complicado de lo que pensábamos, ¿no? Entonces ahí me surgía la pregunta, ¿no? ¿Pasó la tormenta? ¿Pasó esa tempestad que estábamos viviendo o que vivíamos como sociedad o que cada uno de nosotros vivimos personalmente? Los problemas han pasado, nada se resuelve mágicamente, ¿no? Si no hemos trabajado en ello, sobre ello, no se va a resolver. La crisis económica no tiene todavía vistas de salir. La crisis en salud, a pesar de la vacuna, la fabricación de la vacuna no da abasto para todo el mundo y se proyectan un par de años de vacunación a nivel mundial. Entonces, aún
no ha pasado la tormenta, ¿no? Seguimos en medio de la tormenta y seguimos con las luchas que teníamos antes, durante y que aún tenemos, ¿no? Cuando estamos en medio de una tormenta, muchas veces nuestra mente, nuestro corazón, y cuando nos vemos atrapados tratamos de buscar soluciones, y a veces soluciones desesperadas, ¿no? Y hoy el mensaje es llamarnos a la reflexión y no desesperar, ¿no? No desesperar. Tengo un compañero de trabajo que me hacía pensar en esto de las soluciones desesperadas. La mujer le enfermó, tiene un problema de salud no grave, la culebrilla que le llaman, y él dice que fue al doctor, ya le dieron medicamentos, pero que por si acaso va a ir al curandero y va a ir al de medicina natural. Va a ir a todas las opciones, dije, para que algo me va a hacer bien. Y muchas veces me pongo a pensar que en nuestra vida comenzamos a buscar opciones, y a veces opciones que no van acorde a lo que el Señor quiere para nosotros, o dejamos al Señor a un lado y decimos, bueno, está bien, asisto a la iglesia hace un par de años, está todo bien con el Señor, pero ahora tengo que buscar otras opciones, ya no orar al Señor, sino buscar amigos, buscar otra cosa para poder salir de estos problemas que tengo. Y bueno, muchas veces nuestro corazón, la desesperación, la ansiedad, el dolor nos hace pensar en otras opciones, pensar que el Señor no fue la mejor decisión, o estar con el Señor estuvo bien mientras las cosas andaban bien, pero ahora que las cosas no andan bien, veremos si hay otra cosa, ¿no? Y es pensando en eso que a veces pasa por nuestra mente y por nuestro corazón cuando pasamos momentos difíciles, cuando enfrentamos problemas, situaciones, pérdida de personas que amamos, que mueren, que parten, cuando a veces pensamos y preguntamos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo estoy acá? ¿Por qué si yo te busco tengo que pasar esto? ¿Por qué? Y sentimos como que por algo que hicimos, o por algo que hacemos, o por algo que no hacemos tan mal, como que no soy tan pecador, pensamos que Dios nos debe algo a cada uno de nosotros, ¿no? Y la verdad, Dios no nos debe nada, es solamente su gracia, su misericordia que nos mantiene con vida cada día, que nos da hoy, que hoy nos ha permitido estar acá esta noche reunidos, que nos ha permitido compartir las alabanzas, estar presentes en la reunión y poder cantar. Es solamente la misericordia de Dios, como veíamos esta mañana en la cena. Entonces, hay una pregunta ahí. No pasó la tormenta y posiblemente no va a pasar la tormenta. Mientras estemos en la tierra vamos a tener problemas. Van a venir olas grandes como la que estamos viendo en la foto, tal vez van a venir olas más chiquititas, pero siempre va a haber olas alrededor nuestro que van a golpear nuestro barco o nuestra casa, y siempre vamos a estar agitados por una u otra cosa. Entonces ahí es la pregunta: ¿dónde depositamos nuestra confianza? ¿Dónde estamos sujetos? ¿A quién estamos aferrados? ¿Dónde estamos anclados? ¿No? No sé con qué perspectivas viniste o te reuniste o estás viendo este video esta noche, si es la primera vez que la ves, o los que nos congregamos hace un tiempo o hace mucho, en mi caso hace 18 años, con qué perspectivas nos reunimos y abrimos la palabra del Señor. Yo recuerdo que la primera vez que me congregué, me invitaron unos amigos del barrio, era una iglesia de barrio donde yo nací a la fe. Y bueno, yo iba porque eran mis amigos, porque había juegos, nos divertíamos, después íbamos a jugar fútbol. Entonces yo lo veía como un club, ¿no? Al principio, la primera vez que yo fui era un club para reunirse, sí se leía la Biblia, tenía una ligera idea en mi mente de que Dios nos estaba buscando, pero desconocía que en ese lugar yo podía encontrar un ancla firme, ¿no? Podía encontrar la salvación. Y pensando en eso, con qué
mirada te has congregado esta noche? ¿Qué esperabas de esta reunión? ¿Qué esperas de este tiempo? Quiero que compartamos un pasaje de la palabra en Juan 6. Leamos en Juan 6, el versículo 1 y 2. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y me identifico un poco con esa gente, ¿no? Dice, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Veían la sanidad y querían ir o a ser sanos, o a ser sanados por el Señor, o querían ir a ver lo que él hacía. Y me pongo a pensar, cuando yo comencé a asistir a la iglesia, yo quería ir a jugar, a pasar un buen rato con la gente, con mis amigos. Y bueno, me acerqué al Señor para ver, bueno, de paso veía, de vez en cuando había películas, teníamos pochoclo, la pasábamos bien. Entonces yo iba como hacia un club. Entonces, como te dije, no sé con qué perspectiva, qué es lo que esperas al haber venido, si es la primera vez que vienes, de qué íbamos a compartir o qué ibas a encontrar acá. Pero había una gran multitud hace muchos años que lo seguía para ver las señales que hacía con los enfermos. Dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entre el versículo 2 y el versículo 14, el Señor Jesús hace un milagro, la multiplicación de los panes y de los peces. Ve a toda la multitud y dice, bueno, tenemos que alimentarlos. Y agarra 5 panes y 2 pececillos y los multiplica para muchas personas, 5,000 hombres aproximadamente, entre mujeres y niños, muchos más. Entonces, después de que había hecho ese milagro, dice que aquellos hombres que lo seguían, que habían ido primero por curiosos para ver la sanidad que hacía el Señor, dice, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Como que se habían acercado a él y viendo todos los milagros que hacía el Señor, comenzaban a reconocerle como un profeta que había de venir al mundo. El versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor Jesús veía sus corazones, puede ver tu corazón, puede ver mi corazón. Podía ver mi corazón cuando yo iba a la iglesia como un club de amigos, como un club para pasarla bien un rato, y él veía que yo realmente no lo estaba reconociendo como el que había que venir al mundo. Acá la gente quería hacerlo rey porque les había dado pan. Pensaban que era el Mesías que iba a rescatarlos del yugo que tenían de Roma, de la esclavitud en Roma, y los iba a liberar. Y lo iban a proclamar rey, rey de los judíos, y que con las señales que hacía la multiplicación de los panes podían vencer al imperio. Continuamos en Juan 6. Y ahora vemos que la multitud, después de que pasa lo de los panes, Jesús se va y dice que la multitud busca a Jesús. El 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, eso fue al día siguiente, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No, estaban buscando al Señor Jesús, conocía sus corazones. No lo estaban buscando porque creían en las señales, no lo estaban buscando porque habían reconocido que él era el profeta enviado al mundo, sino porque habían visto la multiplicación de los panes, estaban satisfechos y querían seguir en lo mismo, querían otra vez que el Señor siga multiplicando, haciendo señales y satisfaciendo al pueblo, ¿no? El 27 que dice,
trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, para que a este señaló, porque a este señaló Dios el Padre. Bueno, ahí el Señor Jesús dice, bueno, me están buscando no porque creen en mí, sino por las señales, por el pan. Bien, entonces dice, trabajen por la comida que permanece, por la comida que a vida eterna permanece. Les estaba mostrando el Señor que ellos perseguían no era el fin que él había tenido al venir a este mundo, ¿no? Y ahora, ¿qué dice la gente? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, el Señor le dice, no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y ahí la gente dice, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? En sus corazones ellos tenían el trabajar por cosas de este mundo, ¿no? El Señor Jesús responde y les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No tenían que hacer ningún trabajo. Ellos estaban pensando apoyar al Señor Jesús en su revolución, que querían hacerlo rey, y trabajar con Él para vencer al imperio, trabajar con Él para sacarlos de la aflicción que tenía acá. Se habían acercado a Él porque Él curaba las enfermedades que tenían en sus cuerpos. Pero el Señor Jesús les muestra que el trabajo que tenían que hacer era solamente creer en Él. Solo tenían que creer en Él. Ese era el trabajo que a vida eterna permanece. No el esforzarse, no las sanidades, no el pan que había multiplicado. Ese trabajo no iba a permanecer más allá de este mundo, ¿no? En el versículo 30 la gente le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hace un par de versículos leíamos que ellos al ver las señales decían, wow, este es el profeta que ha venido del cielo. Y ahora, cuando el Señor Jesús le dice, no tienen que hacer nada, solo tienen que creer, ellos nuevamente piden señal. Nuevamente piden señal. Entonces eso me hace pensar que cuando yo me acerqué a la iglesia, cuando me acerqué a mis amigos que se congregaban, cuando me acerqué a ese club en el cual me divertía, jugábamos, reíamos, en el cual socializaba, yo estaba con los ojos puestos en la comida que perece. Estaba con los ojos puestos en este mundo, pensando en mi soledad de este mundo, tratando de solucionar la soledad con amigos, tratando de pasarla bien por un rato, solamente mirando las cosas de este mundo. Y es por eso que la gente le pide, ¿qué milagros vas a hacer ahora para que podamos creer? La gran frase, ¿no? Ver para creer. Había que ver para creer para ellos. Y bueno, yo me identifico cuando me acerqué primero a la iglesia. Yo solamente estaba queriendo ver las cosas de este mundo. Después de un tiempito en la iglesia, un par de semanas, yo veía que mis amigos que iban a la iglesia no salían a fiestas, entonces no tenían problemas, tenían una vida alegre, pero sin problemas. Y un poco me comenzó a gustar eso, porque yo no era mucho de ir a fiestas, pero me comenzó a gustar, sí, con ellos estoy bien, no nos metemos en problemas, está todo tranquilo, pero seguía viendo para poder creer. Yo veía que no tenían problemas, entonces estaba bien venir a la iglesia. ¿Y qué tal si habían problemas? ¿Qué tal si podía ver a algunos de mis amigos que caía en pecado, que tenía un embarazo no deseado, que tenía algunos problemas de alcoholismo? ¿Qué pasaba ahí? Ya no podía ver, entonces ahí ya hubiera pensado, che, la iglesia no está tan buena como parece. El trabajo que hago no parece que está bien. Y es como a veces nosotros reaccionamos, ¿no? Como creyentes. Y si
tú estás acercándote por primera vez o no estás congregándote o nunca te has congregado, te comento que la iglesia está llena de personas pecadoras. Yo me incluyo, ¿no? Yo soy un pecador perdonado y soy falible, al igual que cada uno de nosotros. Soy muy falible. Entonces, si nos acercamos a la iglesia para tratar de ver que las cosas de acá, de este mundo, les va bien, no, porque los hermanos siempre tienen trabajo, el Señor les da trabajo, les da salud, entre ellos se apoyan, si alguno tiene problemas, se rescatan, está muy bien. Pero ese no ha sido el fin para el cual el Señor ha venido a este mundo. Eso es ver para creer. Y no tenemos que andar por vista, sino por fe. Tenemos que andar por fe. Seguimos viendo en Juan 6. Entonces, Jesús, cuando la gente le sigue preguntando, les responde, ¿no? En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Antes de esto, el grupo de gente le retruca al Señor y le dice, ¿qué señal haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, el pan del cielo que Dios les daba. ¿Tú qué nos das? ¿Qué vas a hacer? Y el Señor Jesús se revela como el pan de vida, como el camino hacia la vida eterna. Y también les dice en el 36, mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque ellos habían visto al Señor, Él les estaba hablando las cosas como son. Iba a decir, miren, yo soy el pan de vida, les dijo el Señor. El que cree en mí, vivirá. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, tendrá vida eterna, les dice. Haciéndoles entender que si ellos creían y vivían el sacrificio que Él iba a hacer por ellos en la cruz, iban a tener vida eterna. Que por ese sacrificio iban a pasar a la vida eterna. Pero ellos no pensaban en la vida eterna. Ellos pensaban en este mundo. Querían hacerlo rey para liberarlo de Roma. Querían hacerlo rey porque les daba pan. Querían hacerlo rey porque les sanaba las enfermedades. Y nosotros, congregándonos, no nos congregamos para que el Señor nos dé trabajo, no nos congregamos para que el Señor nos dé sustento, para que el Señor sane nuestras enfermedades. El evangelio de la prosperidad que se predica en algunos otros lugares, que si tú das, el Señor te va a multiplicar y se van a acabar tus problemas si te conviertes a Cristo. Eso no es así. Los problemas pueden seguir. Y la tempestad va a seguir y los problemas van a seguir, tal vez ahogándonos, y vamos a estar con una ansiedad y una desesperación como antes de habernos acercado al Señor. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el cambio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que si vemos solamente hacia este mundo la comida que perece, acercarnos hacia el Señor no tiene ningún sentido. Porque aunque lo veamos, como pasó con la multitud, no vamos a creer. Tenemos que acercarnos para creer en el trabajo que Él hizo cuando vino. Esa es la vida eterna. Ese es el trabajo que a vida eterna permanece, les dijo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en mí. Y eso puede sonar muy simplista, ¿no? Bueno, entonces no hago nada, solo creo en Él. Sí, solo hay que creer en Él. Después tanto el querer como el hacer lo va a poner el Señor. En el 47, el Señor les sigue aclarando y le dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿No? Insiste el Señor y les dice, el trabajo que hay que hacer es la vida eterna. Y Él se presenta como el pan de vida.
y el que cree en él tiene vida eterna. ¿Y qué reacción tuvo la gente cuando el Señor aclara todo esto? Cuando el Señor aclara su muerte, aclara su sacrificio. A la gente no le parecía, dice, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede escuchar? La gente no quería escuchar de la vida eterna, quería solucionar sus problemas acá. Y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Perdemos el norte, perdemos el rumbo, perdemos la mirada en la vida eterna, en el trabajo que permanece. Y nos dedicamos y nos concentramos y nos perdemos en el trabajo que perece. Muchas veces, durante muchos días, en el trabajo en el que estoy, a veces se complican las cosas y hay un par de días que yo me concentro en mi trabajo en esta tierra. Me concentro en el trabajo que perece. Y el Señor me tiene que agarrar y decir, no, es otro, el trabajo es otro. Nuestra mirada tiene que estar puesta en otro lugar, en el trabajo que a vida eterna permanece. ¿No? Seguimos con Juan. Dice el 66, un poco más abajo, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No era solamente la gente que por curiosa se acercó, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y eso va a pasar con nosotros si nos concentramos en esta vida solamente. Si nos concentramos en los problemas que tenemos ahora, si nos concentramos en la tormenta, vamos a volver hacia atrás, vamos a buscar otras opciones. En el 67 dijo entonces Jesús a los 12 discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y hoy, ante esta pandemia, ante el dolor de perder a un familiar, esta semana, tanto en la iglesia, acá en Sipo, un hermano partió a la presencia del Señor. En Bolivia, un tío, hermano de mi mamá, partió a la presencia del Señor. Bueno, perdón, no sabemos si él aceptó al Señor en su último momento, pero él murió. Y un amigo de la infancia de mi esposa esta semana murió sin conocer al Señor. El dolor va a estar, los problemas van a estar, ¿no? Y el Señor nos pregunta hoy también, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de las deudas, en medio del dolor, en medio de la muerte, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Te quieres ir tú también? ¿Te quieres distraer? ¿Te quieres perder? Es la pregunta que nos hace el Señor. En tiempos así difíciles, como les decía, a veces pensamos en opciones y buscamos que, bueno, está bien, el Señor nos sostuvo hasta acá, nos trajo hoy hasta este día y está bien, pero tengo que comenzar a moverme más, no sé, a hacer alguna changa diferente, algo diferente para poder salir de esta situación. Porque parecería que confiando en el Señor no nos ha ido tan bien. Pero entonces ahí está la pregunta nuevamente. ¿Tu confianza está en el Señor realmente? ¿O pasó como la gente que lo viste lo que podía hacer, pero no creíste? ¿En quién vamos a depositar nuestra confianza? Y es importante decir toda nuestra confianza. Esa imagen me recuerda una frase muy famosa que se utiliza en economía, ¿no? Que dice que no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Bueno, te lo dicen para diversificar tu riesgo y si quieres comprar, invertir tu dinero, invertir en varios lugares, porque si algo falla, así no te quedas en la lona, ¿no? Y es lo que nosotros no tenemos que hacer. Por el contrario, todos nuestros huevos los tenemos que poner en una sola canasta. Y esa canasta, ponerla en las manos del Señor.
Toda nuestra confianza debe estar anclada y puesta en el Señor Jesús. Y es difícil poder vivirlo realmente día a día. No es algo sencillo, porque los problemas de día a día, las dificultades que podemos tener, las necesidades que podemos tener, nos pierden la mirada, ¿no? Nos pierden el foco. Entonces, contemplemos un pequeño ejemplo. Consideremos a Moisés y pensemos en lo que tuvo que atravesar con el pueblo de Israel en el desierto. Ahí vemos una imagen donde el pueblo de Israel está partiendo hacia el desierto, están todos felices, todos contentos porque el faraón los ha dejado partir, Dios los ha librado con mano poderosa, posiblemente hayan pasado el Mar Rojo, ya están sin ningún peligro entrando hacia el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero ¿cuánto duró eso? ¿Cuánto duró esa alegría, esa fe, entre comillas, pongo, que tuvo el pueblo de haber visto el poder de Dios que los libraba de los egipcios? ¿Cuánto duró? Duró muy poco. Al poco tiempo que salieron comenzaron los problemas, comenzaron los reproches, comenzaron el recordar, el buscar otras opciones, pensar de que antes que me congregue, bueno, tenía unos amigos que me podían dar una mano, algo no era muy legal, pero mínimo nos servía, nos daba sustento. Entonces los problemas van a estar presentes. ¿Qué hizo Moisés? Y quiero que sea el ejemplo, y con esta frase me gustaría, si la podemos sacar hoy, es un versículo en realidad, si lo podemos sacar hoy y pensarlo y meditarlo esta noche y meditarlo durante la semana sobre cómo tenemos que andar. ¿Cómo resistió Moisés? ¿Cómo resistió? El pueblo, este pueblo de Israel, es exactamente igual al pueblo que narraba Juan. Habían visto las obras del Señor, pero no habían creído en Él. Nosotros acá podemos ver muchas obras del Señor. Y la pregunta es, ¿hemos creído realmente en Él? Vemos en Hebreos 11 que dice el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y en el 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Parece una contradicción, ¿no? Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos sostenernos viendo algo que no se ve? ¿Cómo podemos sostenernos viendo al invisible? Es por la fe. Es por la fe. Y es la razón por la que el Señor Jesús les decía a ellos, ¿cuál es la obra de Dios? Que creas en quien Él ha enviado. Si vimos en todo el pasaje, habían dos palabras interesantes. Había mucho el verbo mirar, el verbo ver. Estaba presente en muchos versículos que ellos vieron lo que hacían. Ellos vieron, pero no creyeron. Y sin embargo, Moisés no vio, pero creyó y se mantuvo como si sí vería, como si lo pudiera ver. ¿Y por qué Moisés pudo lograr eso con el Señor? Porque él sabía que el Señor es fiel, que Dios es fiel. Él había creído en el Señor y había creído que Él es fiel y que iba a cumplir su palabra. El Salmo 36:5 nos dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Su fidelidad es grande, grande como su misericordia que nos ha sostenido hasta hoy. Él es fiel. Si hay alguien en quien podemos confiar, es solamente el Señor. Si hay alguien a quien podemos acudir, es solamente el Señor. Con tus mismos problemas, sí, con los mismos problemas que estamos atravesando en el Señor, porque nuestra esperanza va a estar firme en Él, solamente en Él. Salmo 119:90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste.
Él creó todo lo que vemos, nos creó a nosotros mismos. Él es fiel, Él es desde antes y va a estar hasta el final. Si hay alguien a quien podemos creerle, es al Señor. Es al Señor. Dios es fiel. Busqué un poco la definición de fidelidad, ¿no? Y encontré una definición que me gustó mucho. Dice, la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Dios es fiel. Y Pedro lo sabía. Siguiendo con el relato en Juan 68, dice, después de que Jesús les pregunta, ¿queréis iros vosotros también? A los discípulos, si quieren irse, váyanse, les decía. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está la gran diferencia entre la multitud y los discípulos. La multitud querían pan que perece, tenían la vista en las cosas de este mundo. Y Pedro se quería quedar al lado del Señor porque tenía palabras de vida eterna. Tenía la mirada puesta en la vida eterna, puesta más allá de la muerte. Pedro estaba refugiado en el Señor y aunque la tormenta podía golpearle, estando en el Señor, él estaba seguro. Y ese es el lugar donde tenemos que estar, en medio de cualquier tormenta, estar anclados en el Señor. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo estar anclados en el Señor? En el versículo 47 decía, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y cuáles son las obras del Padre? Decía, creer en el que Dios ha enviado. La fe. Creer que el Señor Jesús vino y murió por ti, murió por mí, resucitó y nos ha preparado un lugar. Esa es la fe. Esas son las palabras de vida eterna que tienen que estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, selladas. Porque fiel es el que prometió. Él lo va a cumplir. Él nos va a llevar a su presencia. Y Pedro decía, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta para nosotros, para mí, yo he creído que Él es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el que ha venido a pagar por mí. Si es así, hermanos, si tú has creído, si tú crees, no busquemos opciones, que nuestra mente no se disperse rápidamente ante los problemas, ante las necesidades, ante los sueños truncados, ante los planes que no se cumplen, sino permanezcamos firmes, anclados en el Señor. Anclados en Cristo, dice, aún en medio de las grandes tormentas, podremos llegar al puerto seguro. Es interesante que estar anclados en el Señor es la mejor manera de avanzar en la dirección que el Señor quiere llevarnos. El Señor nos sostuvo durante el 2020 y nos va a sostener durante este 2021. Él es nuestra ancla. Nuestra esperanza está segura en Él. Si estás en el Señor, permanece en el Señor. Y si tu mente y tu corazón están buscando otras opciones, recuerda lo que Pedro dijo. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Enfoquémonos nuevamente en nuestra meta, que no se limita a este mundo. Y si hoy viniste, te reuniste acá o estás viendo este video y no tenías clara la perspectiva de Dios, de qué era lo que iba a hacer el Señor, qué es lo que hizo, qué es lo que pide, cómo tú puedes acercarte a Él, el Señor Jesús lo dijo claro. La obra de Dios es creer a quien Él ha enviado. Creer que Jesús es el pan de vida, que Él da vida eterna, que por el sacrificio que hizo en la cruz puede perdonar tus pecados y por su resurrección te puede dar vida eterna.